Bueno, hola, ¿qué tal? Esta es la clase del jueves 17 y en esta oportunidad vamos a contar con la colaboración de Paola Gurrieri, que es bachiller universitaria en Derecho, ayudante de cátedra de la UBA. Paola, te agradecemos mucho esta colaboración que nos estás dando para tratar de entender algunos aspectos legales que están incluidos dentro del módulo, de uno de los módulos del curso de auxiliar de familia especializado en cuidados del adulto mayor. Bienvenida, Paola, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, mi nombre es Paola, gracias por la presentación, Silvia, y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten desasnar, para las cuestiones que puedan ser útiles para el curso, y bueno, vos dirás a qué nos vamos a referir hoy, como quieras ir viendo los temas que sean importantes para el curso que están realizando. Bien, bueno, la primera pregunta, que la verdad es que pensamos a ver cómo lo definimos, es ¿qué es el derecho? ¿De qué se trata? ¿Qué debemos entender al respecto? Bien, por derecho tenemos un concepto que lo vamos a encontrar en cualquier diccionario, vamos a googlearlo, podemos encontrarlo con facilidad. Lo importante de entender con respecto al derecho es que es un conjunto de normas que regulan el comportamiento de la sociedad. ¿Y qué entendemos por normas? Bueno, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de normas que tienen diferentes jerarquías, pero que en su conjunto forman lo que llamamos el derecho. Y la función que tiene el derecho es de regular las conductas de las personas. Como sabemos, el derecho no es una cuestión natural, es una creación que nace con la conformación de los estados, y la finalidad que tiene es justamente llevar un orden a la sociedad, poder limitar las conductas, y en el último de los casos, el derecho también opera como una sanción hacia quienes incumplen aquellas conductas que se encuentran expresamente prohibidas. Básicamente es eso. O sea que... Vamos a ir viendo a lo largo de la clase, sí, vamos a ir viendo a lo largo de la clase qué implica el derecho, digo, cuántas funciones tiene. Básicamente el centro del derecho es la persona, así que todo va a estar regulado en función a su comportamiento, protección y garantía. Perfecto. ¿Existe entonces una relación entre la moral y el derecho? ¿La moral de las personas que integran una comunidad? Bueno, existe una relación cultural, tal vez por costumbre, de una creencia, de pensar que la moral se encuentra regulada, lo cual no es cierto. La moral es el conjunto de valores, principios que una sociedad acepta y que de alguna manera aprueba y lleva a la conclusión de que es lo que efectivamente tiene que ser llevado a cabo, ¿no? La moral en términos de una conducta, de cuestiones de principios, de valores, de llevar una vida ordenada, de un respeto, pero esto no se encuentra regulado por el derecho. Lo que se encuentra regulado por el derecho son algunas conductas que al derecho le importan, que sí se cumplan y que ante el incumplimiento impliquen una reparación, una responsabilidad. Así que redondeando la idea de lo que es la moral, vamos a poder encontrar que puede llegar a ser un disparador la moral para la creación de una norma, pero que no está extremadamente ligada al derecho. Entonces, no vamos a encontrar que la moral va a ser sancionada una conducta inmoral. No todas las conductas, sino solamente aquellas que afecten
a la moral pública. ¿Y qué implica esto, la moral pública? Bueno, básicamente implica que hay algunas cuestiones dentro de la moral que sí van a ser sancionadas, y hay otras que no, porque rige un principio que es que todo aquello que no esté prohibido está permitido. Esto está regulado en el artículo 19 de la Constitución. Entonces, cerrando la idea de lo que es moral, es todo lo que la sociedad concierne de alguna manera válido, pero también es dinámico. Entonces, vamos a ver que la moral en este momento, en este periodo que estamos viviendo en la actualidad, no es la misma moral de hace 200 años. Por eso sí tenemos que tener en cuenta ciertas conductas, principios, valores que vienen arraigados con nuestra educación, no así relacionarlo estrictamente con el derecho. Al derecho le importan algunas conductas que van a ser jurídicamente relevantes y que van a ser sancionadas por su incumplimiento, pero no todas las conductas van a estar reguladas por el derecho. Bien, pero de alguna manera, de alguna manera, en cada grupo social, porque las leyes, más allá de los acuerdos así importantísimos como decir, tomar la vida de otra persona es un delito, ¿no? Más allá de estos acuerdos que todas las sociedades los tenemos, de alguna manera influyen a las leyes las costumbres o las normas de conducta que tiene una sociedad, o esto queda separado? No sé si me estoy explicando con lo que te quiero preguntar. O sea, sí. Hay una extrema, en sus inicios al regularse las primeras normas, por supuesto que se regula la moral. Hoy se apunta más a que el derecho regule determinadas conductas, y hay un espectro, hay una porción de libertad que el derecho no la va a regular, que ya viene inserta en la sociedad, y que hay determinadas conductas que no necesitamos cuestionarnos sobre si son morales o inmorales. O sea, uno sabe que el trato, el respeto, el buen trato hacia la otra persona es una cuestión que no salvo en situaciones de extrema de violencia, no va a ser sancionada como negativa, un destrato, pero sabemos que moralmente corresponde un buen trato. Entonces a eso voy. Hay un cierto límite donde la moral no va a estar regulada. Va a estar regulada cuando al derecho le importe regular y sancionar una conducta. perfecto. Hay algo que se conoce con el nombre de pirámide de Kelsen. ¿Puede ser que ese sea el nombre? Sí, la pirámide de Kelsen es la manera que tenemos de conocer cuál es la jerarquía de las diferentes regulaciones que hay dentro del derecho, para poder saber la jerarquía, para poder saber cómo se aplican las leyes. Entonces, leyes uno llama ampliamente a todo, pero no todo lo que vemos escrito es ley, ¿sí? La pirámide en su base va a contener aquellas reglamentaciones de menor jerarquía, y en su vértice va a contener las que tengan mayor jerarquía. Nosotros en el año 94 tuvimos la última reforma de la Constitución, en la que se incorporaron los derechos internacionales de los tratados internacionales de derechos humanos, que vienen a incorporar y a regular y a proteger a las personas ante situaciones de vulneración de derechos. Esto tiene también una cuestión histórica que conocemos con todo el proceso que hubo de la dictadura militar, de vulneración de derechos y demás. Bueno, una manera de reivindicar todas estas cuestiones que fueron tan graves para nuestro país fue la de incorporar en el año 94 los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, tenemos la Constitución en su vértice junto con estos tratados internacionales. Y hay una gran variedad, algunos fueron ratificados por el Estado argentino y hay otros que todavía no, que se van a encontrar en una posición inferior a estos tratados que sí fueron ratificados.
Tenemos a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos sociales, económicos y culturales, y tenemos algunas convenciones. Dentro de estas convenciones está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la de los derechos del niño y demás. Lo importante saber es que del rango constitucional que tienen estos tratados es que su aplicación va hacia las demás leyes. Entonces, el compromiso que adopta el Estado argentino es de regular todo su ordenamiento interno, todas las leyes que dictan desde el Congreso, los reglamentos, los decretos que emite el presidente, las reglamentaciones, las ordenanzas municipales, todas tienen que ser congruentes con estos tratados. De manera que hay un compromiso hacia internamente de nuestro país de adoptar las medidas necesarias para que esos tratados sean operativos. Lo mismo la Constitución, esa es la mayor jerarquía. Y así lo entendemos y así está regulado. Después vienen las leyes, que son las que dicta el Congreso, con todo su proceso de reglamentación, de promulgación de leyes, que ambas cámaras tienen que aprobar y que tienen que publicarse y demás. Y después vienen debajo, junto con las leyes, vienen aquellas convenciones que no fueron ratificadas, aquellas convenciones, aquellos pactos internacionales de tratados de derechos humanos que no fueron ratificados, pero que sí tienen la misma jerarquía de las leyes. En un tercer escalón tenemos los decretos y reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo. En un cuarto escalón tenemos a las ordenanzas municipales, a las leyes provinciales, a las ordenanzas municipales y a las ordenanzas de carácter local, que serían las últimas de la base. ¿Qué es lo importante de saber de la pirámide de Kelsen? Esto que decimos de la congruencia, que son controles de convencionalidad y controles de constitucionalidad. Quiere decir que hay un compromiso entonces del Estado argentino de reglamentar su legislación interna, de hacerla cumplir y de cumplir con estos pactos, con estos tratados internacionales ante los organismos internacionales que regulan y que controlan, que son, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y demás, a donde Argentina ha adoptado y ha ratificado participar. Así que bueno, básicamente es eso, saber qué ubicación tienen, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, qué ubicación tienen las leyes y reglamentos y demás dentro de esta jerarquía y qué debe respetarse y qué debe cumplirse dentro del Estado argentino hacia afuera, dentro de lo que es la legislación que se vaya regulando. O sea que si en una provincia se legisla algo o se genera un decreto o una ley que vaya en contra, por ejemplo, de estos convenios, ¿es posible? Bueno, es posible, también es posible que hasta sentencias que dicten la inconstitucionalidad de estas leyes en tanto que rigen para un caso concreto. ¿Cómo funciona esto? Se han determinado algunas declaraciones de inconstitucionalidad, quiere decir que no es aplicable, pero esto es válido solamente para quien lo pide, es decir, para las partes. O sea, yo te doy un ejemplo, Silvia. Tengo un problema de salud y necesito quiero negarme a una transfusión de sangre, ¿no? Uno pensaría que locura, pero bueno, hay personas que hacen uso de sus derechos y que no quieren recibir un tratamiento médico, se niegan y se cruzan, hay conflictos de intereses, se cruzan intereses. Entonces, bueno, está el médico que quiere aplicar este tratamiento y está el paciente que se niega. Por lo tanto, llega un caso concreto a un pedido, a un juicio donde se solicita que la medida se respete y los derechos del paciente de no someterse a un tratamiento. En este sentido, hay sentencias, hay registros donde se ha determinado, se ha respetado la decisión del paciente de no someterse a un tratamiento
y se dicte la inconstitucionalidad de una norma. Pero ¿qué sucede aquí? Este dictado de inconstitucionalidad es solamente válido para esta parte que lo está pidiendo. Entonces, Para nadie más. Para nadie más. Entonces quiere decir que si se detectara que hay una ley que está en incongruencia con los tratados internacionales, lo que debiera hacerse es, no me sale el término, derogarla. Ahí está. En este sentido, si no siempre resulta aplicable por los jueces, ¿no? Por eso es tan importante los controles que se vayan haciendo. Nosotros tenemos en Argentina un control de constitucionalidad difuso, quiere decir que de acuerdo a lo que los jueces interpreten, pueden dictar la inconstitucionalidad de una ley, de una norma, no aplicarla, pero no pueden derogarla. Claro. Una pregunta, y acá es más entrando a la tarea que nosotros tenemos como cuidadores, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad dentro del derecho? Porque yo asumo que ser responsable significa cumplir con cada una de las tareas a las cuales me comprometí. Ser responsable como cuidador significa atender las necesidades del paciente, el buen trato y ocuparme de todo aquello que se refiere al cuidado de ese paciente dentro de lo que es mi horario laboral. Pero para el derecho, ¿qué es ser responsable? Perfecto. Bueno, voy a tratar de ir más despacio, me parece que estoy hablando rápido. La responsabilidad la vemos dentro del derecho como aquello que el derecho espera, el derecho como parece una persona abstracta, pero bueno, no lo es, porque detrás del derecho están los jueces que interpretan, están los doctrinarios que hacen los análisis de las leyes y emiten sus opiniones. Lo importante a saber de la responsabilidad es que cuando hay una conducta que está regulada, eso implica para nosotros que no podemos desconocer esa norma que regula la conducta. Entonces, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es aquello que el derecho espera de nosotros y que ante un incumplimiento, porque generó un daño, ya sea hacia una cosa o hacia una persona, genera responsabilidad. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Básicamente responder. Hay que responder, y de qué manera el derecho espera que nosotros respondamos, generando una reparación. La reparación no siempre es una reparación económica, es decir, sabemos que si cometemos un daño contra una persona o contra una cosa y al derecho penal le está importando que esa conducta sea punible, quiere decir que vamos a tener por esta inconducta, vamos a tener una sanción que va a ser una pena. Así que lo importante a tener en cuenta es que la responsabilidad implica responder, y responder ante un incumplimiento. Eso es para el derecho. Bien, ¿y qué relación tiene entonces, como última pregunta en este bloque, con el delito? Bueno, el delito es lo que al derecho penal le importa, en tanto hay una ley previa que determina que ante el incumplimiento de esto que está prohibido, es decir, al cometer una acción que previamente ya el derecho está diciendo que es una conducta prohibida, implica una sanción. Entonces, la responsabilidad dentro de lo que es el delito es no cometer aquello que está expresamente prohibido por la ley. Por supuesto que para ustedes los cuidadores esto va a estar íntimamente relacionado con el cuidado que tenemos sobre la persona, ¿no? Que tenemos a cargo. Y acá es importante tener en cuenta que existe expresamente el deber de cuidado. El deber de cuidado ya sea por acción o por omisión, quiere decir, hago algo que genera una responsabilidad y que estoy generando un daño, o no hago nada e igualmente estoy generando un daño. Y la conducta en ambas situaciones va a ser una conducta sancionada por el derecho penal. Bien, es decir que delito será aquello
que la ley expresamente prohíbe. Que prohíbe y que siempre va a estar apunta a una conducta, nunca va a ser Bien. un delito pensado en términos de características particulares de quién comete la conducta, sino de la conducta en sí. Esa acción prohibida para el derecho penal, esa acción que está prohibida y que llegó y que un sujeto la comete, esa conducta es punible. Bien. Bueno, la verdad es que podríamos avanzar, pero me gusta pensar que esta primera parte la podemos volcar a los estudiantes y vemos qué es lo que se entiende para avanzar detenidamente sobre cuáles son las maneras en que estas inconductas pueden definirse, pueden agruparse o pueden ser sancionables, ¿no? O sea, tener una pena detrás de esto. No sé qué opinás, pero a mí me parece que está bueno parar en este punto y Sí. ver cómo impacta esto en los estudiantes y ver si se entiende o no se entiende y reformular de repente algunas preguntas para el próximo encuentro. Sí, yo lo que agregaría, Silvia, es que las conductas pueden ser culposas o dolosas. Bien. Para cerrar la idea de lo que es un delito puede llegar a ser un delito culposo o un delito doloso. ¿Cuándo es doloso? Cuando el sujeto que comete el delito tiene la intención de generar un daño y conduce su conducta hacia el resultado. Es muy simple. Yo quiero romper algo, entonces quiero una piedra. Es básicamente eso. ¿Sí? Hay un dolo, hay una intención y hay una voluntad y hay una acción. Y cuando es culposo, cuando actúo por negligencia o impericia, que es en la mayor parte de los casos, donde no estoy midiendo las consecuencias e igual avanzo sin tener en cuenta el resultado. O sea, puedo provocar el daño o no, pero lo importante acá es que yo no tuve en cuenta las consecuencias. Tal vez lo medí o no lo medí, pero estoy ahí, estoy actuando con negligencia, con impericia. No me importa demasiado si lo provoco o no lo provoco, pero estoy actuando con negligencia. Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Te agradezco mucho, Paola, y Bueno, continuaremos después de este breve encuentro. Vamos a cerrar bueno, la grabación. bueno, buenas Ok. noches. Gracias, muchas gracias.